buenas a todos chicos, soy Xavi de Expresiones y en este vídeo voy a explicaros los delitos de tráfico de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes. La ubicación sistemática de estos delitos está dentro del título 17 del libro 2 del Código Penal, concretamente los delitos contra la seguridad colectiva, y los delitos de tráfico de drogas se ubican dentro del capítulo 3, delitos contra la salud pública. Concretamente, artículos 368 a 378 del Código Penal. Lo primero que tenemos que saber acerca de este conjunto de delitos es que son delitos de mera actividad, no exigen ningún resultado para su comisión. Además, el legislador ha decidido que en este caso se va a penalizar a todos que de alguna u otra forma participen en el tráfico ilegal de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes. Es decir, el Código Penal va a castigar tanto al que promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas tóxicas, al que posea las drogas con la finalidad de destinarlas al tráfico, aquellos que de alguna forma cultiven o elaboren esas sustancias, y también a todos los intermediarios que participen en el tráfico de drogas, desde el que transporta la droga hasta el que la vende, ¿vale? Entonces, otra cosa que tenemos respecto a estos delitos es que no se exige ánimo de lucro, ¿vale? Para la comisión es independiente de si el sujeto que comete el delito tiene o no tiene ánimo de lucro. Y por otra parte, como son delitos de mera actividad, no admiten la tentativa, ¿vale? Empezamos, capítulo 3, delitos contra la salud pública, y vamos con el tipo básico, el artículo 368. Aquí me establece una serie de conductas típicas que, como veis, van desde el principio, con el cultivo y la elaboración, todas las partes intermedias, ¿vale? El tráfico, promover, favorecer o facilitar, esto sea o no sea con ánimo de lucro, ¿vale? La posesión con finalidad de tráfico y consumo ilegal de drogas. El autoconsumo, como digo, solo va a ser delictivo en cuanto se participe o se proporcione a terceros esa droga. Por parte de los tribunales se ha admitido el autoconsumo compartido y también se ha admitido la existencia de asociaciones canábicas, aunque en algunas situaciones esas asociaciones que se dedican al tema de la marihuana y demás han sido condenadas porque se ha presumido o se ha demostrado que en realidad se destinaban, había demasiados terceros que cogían esas sustancias y entonces pues se ha presumido que estaban destinadas al tráfico. Bien, la penalidad que establece el tráfico de drogas la tenemos que diferenciar, o el legislador ha decidido poner la línea en si son sustancias que causan grave daño a la salud o sustancias que no causan grave daño a la salud. Las sustancias que causan grave daño a la salud serán castigadas con la pena de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo, que se va a calcular en función normalmente del valor del precio de la droga en mercado. Y en los demás casos, sustancias que no causen grave daño a la salud, será una pena de prisión de 1 a 3 años y una multa del tanto al duplo. ¿Qué sustancias causan y cuáles no causan grave daño a la salud? Bien, eso lo ha determinado la jurisprudencia, y básicamente las que no causan grave daño a la salud se caracterizan por cannabis, hachís o sus derivados, ¿vale? Esos serían las drogas que no causan grave daño a la salud según ha determinado la jurisprudencia. Todo lo demás se va al bloque de drogas que causan grave daño a la salud. La cocaína, metanfetamina, MDMA, ketamina, heroína, fentanilo, todo eso, ¿vale? Todo lo demás iría en ese grupo de drogas que causan grave daño a la salud. Bien, el segundo párrafo del artículo 368 me establece un primer subtipo atenuado en cuanto a que a veces, ¿vale?, por las circunstancias del sujeto, las circunstancias del hecho, no tienen mucha relevancia. Este segundo párrafo realmente se centra en aquellos casos donde se da el menudeo, ¿vale?, el trapicheo a muy pequeña escala. Entonces ese sujeto que a lo mejor es consumidor y que, bueno, pues trafica con drogas a muy pequeña escala, se le podría aplicar esta pena inferior en grado a las señaladas en el apartado anterior, ¿vale? Como dice, es un subtipo atenuado, es potestativo y excepcional, y no se podrá hacer uso de esta facultad, obviamente, si concurre alguna de las circunstancias que nos vienen en el artículo 369 bis, ¿vale?, organización delictiva, o el artículo 370, que me habla de circunstancias de extrema gravedad, que veremos después. Bien, aquí tenemos lo que os he comentado, ¿vale? Las sustancias que causan y las que no causan grave daño a la salud. Como veis aquí, es más fácil aprenderse a los que no causan grave daño a la salud, que serían la marihuana, el hachís y en general los derivados del cannabis. Todo lo demás para las que causan grave daño a la salud.
Aquí estas características del delito según la jurisprudencia que también he comentado. Es un delito de peligro abstracto, que no exige acreditar un resultado lesivo concreto. Por eso en muchas ocasiones no va a haber responsabilidad civil, porque no hay un responsable civil, o sea, no hay un afectado directo del delito de tráfico de drogas, ¿vale? Es todo el Estado en realidad el afectado. La amplitud típica, por la cantidad de actos que comprende, desde el cultivo, elaboración, tráfico, promover, etc. La mera posesión, como ya hemos comentado, no basta, ¿vale? Está permitido el autoconsumo, incluso existe el autoconsumo compartido, pero si esa posesión es con destino al tráfico, pues entonces se le podrá castigar por este delito. La posesión con destino al tráfico se va a determinar por parte de la jurisprudencia en función de la cantidad, en función de si tiene instrumentos como básculas en su casa o bolsitas para repartir las sustancias. También se va a determinar en función de si se le encuentra dinero en efectivo, ¿vale? Todo eso se va a tener en cuenta para determinar si existe o no ese destino al tráfico. La distinción penológica ya la vimos también y el subtipo atenuado también. Vale, aquí tenéis un ejemplo del tipo básico que, bueno, como veis se parece mucho a si habéis visto la serie de Breaking Bad, ¿vale? Estos sujetos que llevaban a cabo la elaboración de sustancias de metanfetamina concretamente en una furgoneta y después en un laboratorio, ¿vale? Bien, el artículo 369 del Código Penal me establece una serie de tipos agravados, ¿vale? Van a ser tipos agravados que son en función de diferentes circunstancias, como pueden ser en razón del sujeto activo, en razón del lugar donde se cometen, ¿vale? Vamos a verlas uno a uno y los voy explicando. Entonces, se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el 368 y multa del tanto al cuádruple cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Recordad que antes hablamos del multa del tanto al triple y del tanto al duplo, ¿vale? Entonces, la primera circunstancia en función del sujeto activo que cometa el delito. El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, que luego veremos qué incluye ese grupo de facultativos, pero básicamente es gente del ámbito sanitario, ¿vale? Personas que se dedican al ámbito sanitario. Trabajador social, docente o educador. Importante esta segunda parte, ¿vale? Siempre y cuando obrar en el ejercicio de su cargo, profesión o oficio, no que lo hagan en su vida privada, ¿vale? Entonces, recordad estas dos circunstancias, que sea uno de estos sujetos y que además sea en el ejercicio de su cargo. Luego, segunda circunstancia, el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Bueno, esto el legislador cuando puso esta circunstancia no se dio cuenta que en realidad una actividad organizada, tal y como dijo la Fiscalía, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces la Fiscalía en una circular determinó que lo importante para determinar o para encuadrar aquí estas actividades organizadas solo se van a cuadrar actividades delictivas, ¿vale? Que de alguna forma pues estén relacionadas con el tráfico de drogas. Puede ser redes de blanqueos de capitales, redes de trata de seres humanos o de explotación, ¿vale? Pero cuando aquí dice otras actividades organizadas se está refiriendo a actividades delictivas, ¿vale? Que de alguna forma tienen relación con el tráfico de drogas. Los hechos fueron realizados en establecimientos abiertos al público, pero no por cualquiera que vaya a ese establecimiento, ¿vale? Sino por los responsables o empleados de los mismos. Puede ser que haya un bar donde, bueno, pues sea un bar tapadera y se dediquen a traficar con drogas, ¿vale? Pero esta agravante solo se va a aplicar si es los propios dueños, ¿vale? Del bar o sus empleados quienes llevan a cabo esta conducta. Si van allí los clientes y trafican, obviamente esta circunstancia no se le va a aplicar a estos sujetos. Bien, esta cuarta es importante que la tengáis en cuenta, nos dice las sustancias se faciliten a menores de 18 años, disminuidos psíquicos o personas sometidas a tratamiento de deshabitación o rehabilitación. Bien, esta hay que diferenciarla, que se suele confundir mucho con la del 370. Aquí lo que se hace es facilitarle la droga a los menores, ¿vale? En el 369. En el 370 veremos que la circunstancia que agrava en ese caso es utilizar a los menores para cometer el delito, ¿vale? El 370 sería el caso de que, por ejemplo, imaginaros que soy narcotraficante, utilizo a menores para, por ejemplo, vigilar cuando viene la policía, pues ahí estaríamos en el marco del 370. En cambio, si yo vendo sustancias tóxicas a menores de 18, estaría en el marco del 369, ¿vale? Quinta circunstancia, fuera de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior. Luego veremos lo que se considera como notoria importancia, que eso lo ha acordado el Tribunal Supremo en un acuerdo, ¿vale? Creo que del año 2001, si no me equivoco,
Y bien, ya luego veremos las sustancias, ¿vale? Y cuánto se considera notoria importancia de cada uno, pero para que tengáis un primer dato, se ha establecido lo que es la dosis diaria de consumo de un consumidor normal y se ha multiplicado por 500 para cada sustancia, ¿vale? Ese es el marco referencial que utiliza la jurisprudencia. Bien, la sexta, las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud. Fijaros que esto tiene dos partes, ¿vale? No vale que estas sustancias se adulteren con sustancias inocuas, ¿vale? Tiene que ser que se adulteren, manipulen o mezclen con otras o entre sí, pero que incrementen de alguna forma el posible daño a la salud. Si yo mezclo la droga con sustancias inocuas, no se me podría aplicar esta agravante. Me dice el apartado, el numeral 7. Las conductas, muy importante para nosotros también, las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, centros, establecimientos, unidades militares, establecimientos penitenciarios o centros de deshabitación, rehabilitación o sus proximidades. Bien, aquí me voy a centrar en el tema del centro penitenciario, ¿vale? El cometer un delito de tráfico, intentar introducir droga en un centro penitenciario, poseer droga con finalidad al tráfico, cualquier delito de estos, dentro de un centro penitenciario, va a hacer que automáticamente se te aplique la pena del artículo 369. Y, por ejemplo, pensad en un funcionario de prisiones, ¿vale?, que cometiese este delito, automáticamente se le aplicarían dos de las circunstancias, la que vimos la primera en razón del sujeto activo y la séptima en función del lugar donde se comete, ¿vale? Y por último, el octavo me dice, el culpable emplee violencia o exhibe o haga uso de armas para cometer el hecho, ¿vale? Fijaros que suele pasar que aquí os quedáis solo con qué es el uso de armas. Vale la propia exhibición del arma. Si por ejemplo un intercambio de droga, un narcotraficante exhibe el arma aunque no la utilice, ¿vale? Eso ya entraría dentro del punto octavo. Y también el empleo de violencia. No necesariamente tiene que haber armas, ¿vale? Puede ser mera violencia. Bien, la pena ya la hemos visto. Aquí tengo un ejemplo de agravación en un centro penitenciario del 369. Nos dice, visitante intenta introducir sustancias estupefacientes para entregársela a un interno. El personal penitenciario detecta la sustancia durante el control de seguridad. Se interviene la droga y se le impide la entrega al interno, preservando la seguridad del centro y el orden penitenciario, ¿vale? Bien, aquí tenemos las cantidades que se consideran como notoria importancia. Tenemos 750 gramos en el caso de la cocaína, y la marihuana 10 kilos, el hachís 2 kilos y medio, el aceite de hachís 300 gramos. Yo creo que de lo que no creo que os vayan a preguntar esto, simplemente es a efectos de curiosidad. Pero bueno, si os queréis quedar con los datos de la cocaína y de la marihuana y el hachís, que es lo más frecuente, pues podéis quedaros con ello, ¿vale? El artículo 369 bis, que se introdujo mediante una reforma posterior, si no me equivoco, con la Ley Orgánica 5/2010, pues nos habla de organización delictiva, ¿vale? Una grabación específica para sujetos que pertenezcan a organización delictiva. Bien, entonces, como veis, nos dice, cuando los hechos previstos en el artículo 368 se realizaren por quienes pertenecieran a una organización delictiva, que fijaros que no dice organización criminal, aunque es equiparable. Aquí utiliza el término, por algún motivo, organización delictiva. Se impondrán las siguientes penas. Primera, si se trata de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, prisión de 9 a 12 años, más multa del tanto al cuádruple del valor de la droga. En los demás casos, prisión de 4 años y 6 meses a 10 años y la multa del tanto al cuádruple. Fijaros que la multa también se incrementa, ¿vale? Independientemente de si son sustancias que causen o no causen grave daño a la salud. Bien, también respecto a estas organizaciones delictivas tenéis que tener en cuenta que, conforme establece el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando estos delitos de tráfico de drogas tenían repercusión en diferentes audiencias y además eran llevados a cabo por organización o grupo criminal, quien juiciaba era la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ¿vale? En otras circunstancias, pues le corresponderá el enjuiciamiento a las secciones de lo penal o, en su caso, a las audiencias provinciales. Pero recordad, si hablamos de organización criminal, tráfico de drogas en organización criminal y que causa de alguna forma repercusión en distintas audiencias, en distintas provincias, se encargará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Bien, hablábamos antes de la pertenencia a la organización delictiva, que agrava, y además, si son los jefes administradores o encargados, pues obviamente agrava todavía más. Se impondrá la pena superior en grado a la que vimos anteriormente. También la persona jurídica puede cometer estos delitos, ¿vale? Cuando la persona jurídica cometa estos delitos se le va a imponer la pena de multa.
que va a ser o bien por tiempo o bien una multa proporcional, dependiendo de la pena prevista para la persona física, ¿vale? Como siempre. Y además a estas personas jurídicas, como siempre pasa también en estos delitos, se le pueden imponer las penas del artículo 33.7b a G. Vale, estas penas recordad que son siempre graves y recogen algunas penas como pueden ser la prohibición de actividades, la suspensión, la disolución de la persona jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo una organización delictiva o lo que se exige. Dice agrupación de 3 o más personas, una estructura estable y un reparto de funciones, que se organiza para cometer delitos de manera permanente o reiterada. Realmente las organizaciones delictivas tienen una estructura como una empresa. Tienen reparto de tareas, tienen sujetos con diferentes funciones, tienen una estructura jerárquica, tienen una cierta vocación de permanencia, ¿vale? Si simplemente es un grupo que se constituye para un delito, la jurisprudencia no lo considera organización criminal. Tiene que ser con una vocación de permanencia y un sentido de reparto de funciones, etcétera, etcétera. Bien, aquí os pongo unos ejemplos que podéis leer, ¿vale? Organización criminal. Me dice el artículo 370. Seguimos con las grabaciones. De todos los artículos de este bloque, es la hipergrabación, ¿vale? Yo lo llamo el artículo Pablo Escobar porque es un artículo que establece penas súper altas, ¿vale? Y para circunstancias, perdón, muy, muy graves. Tenemos la pena señalada en el artículo 368 se impondrá en su grado superior en 1 o 2 grados, o sea, se impondrá la pena superior en 1 o 2 grados en los casos siguientes. Aquí nos va a recoger 3 circunstancias, ¿vale? Primero, cuando para la comisión de estos delitos se utiliza a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos. Esto, recordad, tenemos que diferenciarlo del artículo 369, que nos establecía una circunstancia, la cuarta, para facilitar la droga a estos menores. Pero cuando los utilizamos para cometer el delito, nos iríamos, como ya he comentado, por el 370. Bien, el segundo me dice, cuando se traten de jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refiere la circunstancia segunda del artículo 369.1. Aquí hay que diferenciar, ¿vale? Porque antes hablábamos, fijaros, de jefes administradores de la persona jurídica, pero aquí me habla de los jefes administradores encargados de esas organizaciones del 369. Organizaciones que, recordad, no eran organizaciones que se dedicaban de forma principal al tráfico de drogas. Esas organizaciones se dedicaban a otros delitos, a otras actividades delictivas, como era la trata de seres humanos, la explotación, cualquier tipo de banda delictiva, ¿vale? Y tenían como actividad asociada también el tráfico de drogas, ¿vale? Dice el tercero, cuando las conductas descritas en el 368 fueren de extrema gravedad. Y la extrema gravedad, lo que tiene aquí es una serie de circunstancias, un batiburrillo, ¿vale? Que básicamente, si pensáis en delitos como, o sea, si pensáis en situaciones como la serie de Narcos o Pablo Escobar, pues os pueden venir todas a la cabeza, ¿no? La cantidad de droga que exceda notablemente de la considerada como notoria importancia. Notoria importancia, decíamos que era 500 veces lo que por encima de lo que se consideraba el consumo diario de una persona que era consumidora, y aquí nos dice el Tribunal Supremo, o ha llegado al acuerdo, de que son 1000 veces el módulo que se utiliza para cálculo de la notoria importancia, ¿vale? La utilización de buques, embarcaciones o aeronaves como medio específico. Aquí no habla de cualquier tipo de barquito o un velero, ¿vale? Aquí lo que habla es grandes embarcaciones que tienen capacidad de carga y que se mueven de forma propulsada y se utilizan pues a gran escala, ¿no? Simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas. Por eso venía antes la persona jurídica, ¿vale? Porque muchas veces las personas jurídicas son en realidad tapaderas para cometer o para dedicarse al tráfico de drogas. La actuación a través de redes internacionales y la concurrencia de 3 o más circunstancias de las que vimos en el artículo 369. Dice, en los supuestos segundo y tercero se impondrá además la multa del tanto al triplo del valor de la droga. Es decir, siempre, independientemente de que causen grave daño a la salud o no, se va a imponer la multa del tanto al triplo. Aquí tenemos un supuesto, el jefe de una red introduce grandes cargamentos de droga por vía marítima y dice, ¿por qué entra en el 370? Bueno, porque es una jefatura de organización y extrema gravedad por la entidad del cargamento, ¿vale? Vía marítima, alta capacidad de transporte y riesgo para la seguridad pública, grandes cargamentos, bueno, esto sería básicamente pues la circunstancia o la conducta más grave, ¿no? De todas las que tenemos.
Aquí también tenéis algunos ejemplos de donde se termina la extrema gravedad, algunas sentencias. Y vamos con el artículo 371 que me habla de los precursores, equipos y materiales. Bien, el artículo 371 es un paso previo, digamos, a lo que es el propio tráfico de drogas. Imaginaros que nosotros queremos cultivar droga o queremos elaborar droga. ¿Qué necesitamos antes de elaborar la droga? Necesitamos principios activos, necesitamos de alguna forma tener materiales, ¿vale? Tener la infraestructura necesaria para traficar con drogas, o sea, para elaborar esas drogas. Y básicamente el 371 castiga, de alguna manera, a quien facilita todos esos materiales o esas sustancias activas necesarias para fabricar la droga. Me dice, será castigado con prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo. Fijaros que es la misma pena que establecía el 368 para los que traficaban con drogas que causen grave daño a la salud. Del valor de los géneros o efectos, el que fabrica, transporta, distribuya, comercia o tenga en su poder los equipos materiales o sustancias del cuadro 1 y cuadro 2, que ahora lo veremos, de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, bla bla bla, y me dice lo importante de este artículo que soléis pasar por alto, a sabiendas, ¿vale? Es un delito esencialmente doloso, al igual que todos los delitos de tráfico de drogas, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, producción o fabricación ilícita de drogas tóxicas. Imaginaros que yo, bueno, pues voy a una empresa, a una nave de farmacéutica, de una farmacéutica, y voy a comprar allí, pues, materiales porque quiero montarme un laboratorio en mi casa. Si esa farmacéutica no sabe nada de lo que yo voy a hacer con ello, pues obviamente no se le puede castigar por este delito. Cosa distinta es que haya una persona jurídica, por ejemplo, que se dedique, o un proveedor que se dedique directamente a eso, sabiendo que esas sustancias se van a utilizar para el tráfico de drogas, ¿vale? Para fabricar drogas. Bien, respecto a estos precursores, menciona aquí las materias o sustancias, los materiales o sustancias que se recogen en el cuadro 1 y cuadro 2 de esta convención. El cuadro 1 me recoge una serie de sustancias que son muy susceptibles de ser utilizadas en el tráfico de drogas, son sustancias muy sensibles y que llevan un control específico. El cuadro 2 recoge sustancias genéricas que, bueno, son más de andar por casa, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí, lo de los precursores. Bueno, esto también es la segunda parte del artículo 371 que me dice si las personas que realizan los hechos además pertenecen a una organización dedicada a estos fines, impondrá la pena en su mitad superior. Si se trata de los jefes administradores encargados de la organización, como pasaba antes, pena superior en grado. Y además, inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de 3 a 6 años. Vale, aquí tenemos lo de los precursores, ya lo hemos visto. Y aquí tenemos pues unos poquitos ejemplos del cuadro 1. Me dice, el cuadro 1 recoge, como os he comentado, los precursores más sensibles por su alto potencial de desvío y su uso en la fabricación de drogas. Obviamente, como tienen este carácter de sensibilidad, pues son sustancias mucho más controladas, ¿vale? Y sujetas a vigilancia y a registro. Tenemos la efedrina, pseudoefedrina, el ácido fenilacetit, bueno, no sé ni leerlo, ¿vale? Todas estas sustancias que tenemos por aquí, pues son especialmente sensibles en el tráfico de drogas. Y nos vamos por aquí. Estas sustancias que vienen en el cuadro 2 son fundamentalmente disolventes, usos reactivos de uso industrial, cuyo carácter delictivo depende de su conocimiento de su destino ilícito. La acetona, el alcohol, ácido clorhídrico, ¿vale? Son sustancias que se utilizan para muchos otros usos y son sustancias más de andar por casa, de uso frecuente. Bien, seguimos con el artículo 372, autoridad, agente y concepto de facultativo. Bien, antes decíamos en el 369 que en razón del sujeto activo se podía agravar, ¿no?, la pena en el primer número del 369. Bien, pues esa autoridad o funcionario se le va a imponer también una pena adicional. Este primer apartado me habla de autoridad o agente de la autoridad. En este caso conlleva, además de las penas que vimos anteriormente de prisión y multa, conllevará el delito la inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años. Aquí me vienen los demás que venían en esa primera circunstancia del 369. Dice, si los hechos previstos en los artículos precedentes fueran realizados por empresario, intermediario financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, conllevará además la pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años, además de las penas de multa y prisión que vimos anteriormente. Y aquí nos dice lo que consideramos como facultativo. Básicamente, como he dicho, personas que de un modo u otro participan en el ámbito sanitario, ¿no? Médicos, psicólogos, personas en posesión de título sanitario, veterinarios, farmacéuticos y sus dependientes. Bien,
Aquí tenemos un ejemplo: un profesional sanitario aprovecha su cargo para facilitar estupefacientes y en ese caso pues se le aplicaría además esta inhabilitación especial, ¿vale? Bien, el 373 también lo comenté. No solo nos quedamos en las conductas que venían en el 368, sino que además, en este caso, ¿vale? Recordad que estas resoluciones manifestadas de voluntad nos decía el Código Penal que solo se castigaban cuando el Código lo decía expresamente, y aquí, en este caso, lo dice. La provocación, conspiración, proposición para cometer delito de tráfico de drogas será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados. Seguimos con el 374, que nos habla del decomiso. ¿Qué es el decomiso? Básicamente, cuando habréis visto por la tele muchas veces que esto tipo de equipo de investigación, cuando hacen redadas policiales a narcotraficantes, pues lo que se hace básicamente es decomisar todos los bienes. Todo lo que tiene en su vivienda o en los locales o donde esté, ¿vale? Los instrumentos, bienes, medios, ganancias del delito, todo lo que se presume que viene de la actividad delictiva, el Estado se lo queda para él. Eso no se va a utilizar para los pagos de la multa, para los pagos de responsabilidad civil, para los pagos de las costas judiciales. Eso se lo adjudica el Estado, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar entre bienes decomisados, que son todos estos que tienen los narcotraficantes, que podrían ser vehículos de alta gama, embarcaciones, pueden ser joyas, ¿vale? Dinero en efectivo. Todo eso se lo va a adjudicar el Estado y lo va a decomisar, se lo va a quedar para él. ¿Por qué? Porque va a presumir que eso viene de la actividad delictiva. Y eso tenemos que diferenciarlo de los bienes embargados. Los bienes embargados son aquellos que tienen esas personas, pero que se presume o que pueden de alguna forma probar que vienen de una actividad legal, ¿vale? Entonces, los bienes decomisados se los queda el Estado, no se pueden utilizar para el pago de responsabilidades civiles ni ningún tipo de pago. Y en cambio, los bienes embargados, perdón, todos esos bienes embargados sí que se podrían utilizar en su caso para el pago de responsabilidad civil, costas judiciales, etc. Y respecto a las sustancias tóxicas o las drogas que se incauten, ¿vale? Obviamente el Estado no va a ponerse a venderlas, eso todo se tiene que destruir. Pero hay dos circunstancias, ¿vale? Puede ser que el juez mande... normalmente el juez va a guardar unas muestras, o la autoridad judicial, van a ordenar que se guarden unas muestras, pero en ocasiones puede determinar que se guarde la totalidad de la droga hasta que haya sentencia firme. De un modo u otro se va a proceder a su destrucción. Hay lugares tipo incineradoras, ¿vale? Custodiados por ciertos sectores de la policía judicial, y ellos se dedican a llevar un registro de la cantidad de drogas incautadas y, bueno, pues se quema, ¿vale? Esa droga, básicamente. Respecto al tema de la droga y la pureza, que no lo comenté antes, cuando se incauta droga, ¿vale? Eso vale también para el derecho penitenciario, se remite a la autoridad sanitaria. Realmente la autoridad judicial no es quien determina la pureza de la droga, ¿vale? No tiene los medios. Eso se va al laboratorio, se determina el grado de pureza y en función de ese grado de pureza se va a determinar o no la cantidad concreta de droga que hay, ¿vale? Bueno, aquí tenemos como el 374, ¿vale? Estas reglas de decomiso también me vienen más extendidas, ¿vale? Que son consecuencias accesorias del delito y me vienen en los artículos 127 y 128. Lo que pasa es que nosotros, bueno, en nuestra posición, pues esto no es objeto de estudio, ¿no? Por lo tanto, no nos importa. La regla especial de reincidencia, que ya vimos en algún delito como la agresión sexual o, por ejemplo, el tráfico de órganos humanos, os decía que el artículo 22, en su numeral 8, tiene una circunstancia de reincidencia como agravante. Pero esa circunstancia de reincidencia me habla de condenas anteriores por jueces o tribunales de la Unión Europea. En cambio, esta reincidencia de aquí me habla de condenas de jueces o tribunales extranjeros, es decir, bien sean de la Unión Europea o bien sean de fuera. Cualquier condena anterior por tráfico de drogas en cualquier lugar del mundo, si existe y está demostrada, ¿vale? O podemos probarla, se va a tener en cuenta a efectos de reincidencia para valorar sobre estos delitos contra la salud pública. Bien, aquí el artículo 376 me habla de dos subtipos atenuados. Tenemos en primer lugar la atenuación por colaboración con las autoridades y en segundo lugar tenemos la atenuación para el sujeto que es drogodependiente y está sometido o ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabitación. Bien, entonces respecto a este primer subtipo atenuado, exige principalmente o nos habla principalmente de aquellos sujetos que pertenecían a una organización delictiva y de forma voluntaria pues deciden abandonar esa actividad delictiva. Eso es el primer punto, el abandono voluntario de las actividades delictivas.
Y el segundo punto es la colaboración activa con las autoridades o sus agentes. ¿Para qué es como el típico confidente de la policía? ¿Para qué van a colaborar estos sujetos? Pues bien, van a colaborar para obtener pruebas decisivas para identificar o capturar a los jefes o responsables, impedir la actuación o desarrollo de esas organizaciones a las que haya pertenecido o ha colaborado. ¿Vale? De alguna forma, colaborar con la policía a modo de confidente para darle datos, ¿vale? Porque muchas veces la policía a lo mejor coge a un narcotraficante a pequeña escala, un pequeño traficante, y lo que le interesa no es él en concreto, le interesa desmantelar la organización, ¿vale? Por eso en este tipo de delitos es muy importante o se valora de forma tan relevante el tema de la colaboración activa con las autoridades. Este es muy parecido también al artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿vale? Va un poco en la misma línea. Y en este caso, la otra atenuación o el subtipo atenuado que prevé me dice: los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales podrán también imponer, ¿vale? Importante que en ambos casos son potestativas, ¿vale? Estos subtipos atenuados. Podrán también imponer la pena inferior en 1 o 2 grados al reo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos que acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabitación. Esto ya lo vimos también en el artículo 80, cuando hablamos de la suspensión, ¿no? En el 80.4, si no me equivoco. Siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes, 80.5, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad. Que si os fijáis, ¿vale? Es muy parecido al subtipo atenuado que nos venía en el artículo 368, que también exigía que la cantidad de drogas no fuese de notoria importancia o extrema gravedad. ¿Vale? La diferencia entre aquel subtipo atenuado y este es que, bueno, allí se valoraba también el hecho, ¿vale? Se ponía el foco también en las circunstancias del hecho, pero también se contaba las circunstancias del autor, ¿no? Y aquí ya exige drogodependencia, exige la finalización del tratamiento de deshabitación, ¿vale? Tiene como más exigencias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto que acabo de comentar, ¿vale? Un sujeto adicto, pues que a causa de su adicción acaba cometiendo estos delitos. Tenemos el 377, que ya comenté algo también. ¿Cómo se calcula esa multa del tanto al duplo, del tanto al triplo? ¿Cómo se va a calcular? Pues nos lo dice aquí este 377. Fijaros que el sistema normal de imposición de multa a particulares, realmente a personas físicas, es el sistema de días multas. Nos decía el artículo 50, salvo que el código exprese otra cosa, ¿vale? Artículos 50-52. Bien, entonces, en este caso el código expresa en estos delitos que normalmente la multa va a ser proporcional. ¿Y cómo se va a determinar esa proporción? Pues bien, nos dice, se va a calcular en función del valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos. Y eso será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo o que hubiera podido obtener. ¿Veis en la tele cuando se hace una redada o cuando se incauta drogas, ¿vale? Dicen normalmente, pues esta droga tenía un valor de mercado de tanto, o podría haber sido vendida por tanto, ¿vale? Pues ese valor de mercado o ese precio final normalmente será lo que se tendrá en cuenta para determinar la cuantía de la multa. Como es muy importante en el tema del delito de tráfico que cuando es narcotraficantes a gran escala, o bueno, de cierta entidad, ¿vale? A los que se le ponen penas de prisión de más de 5 años por el tráfico, recordad que el impago de la multa a ellos no les supone absolutamente nada. En teoría, ¿vale? Si son insolventes, si no pagan la multa, realmente, si nos acordamos de la responsabilidad subsidiaria del artículo 53, el impago de multa, esa responsabilidad subsidiaria no se aplicaba a sujetos que fueran condenados por penas de prisión de más de 5 años, ¿vale? Por lo tanto, un gran narcotraficante que deja de pagar la multa, en teoría, o en principio, si no tiene bienes para embargar, pues no le va a afectar. Y por último tenemos el artículo 378, la orden de imputación de pagos. Me dice, los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a que se refieren los artículos 361 a 372 se imputarán por el orden siguiente. ¿Vale? Ese dinero que va aportando el sujeto, recordamos que los bienes decomisados no se podían aportar, ¿vale? Para estos pagos. Entonces, todo el dinero que vaya aportando ese autor del delito se va a ir sumando en este orden, ¿vale? Imaginaros que tenemos, no sé, pues voy a decir cantidades, 100.000 euros para cada uno de estos 5, ¿vale? Pues los primeros 100.000 euros que aporta irían para aquí, una vez cubierto esto se iría al siguiente y así sucesivamente. Lo que cambia respecto al artículo 126 es el orden de la multa, ¿vale? ¿Por qué está este artículo? Porque cambiamos y el orden de la multa pasa a tercer lugar cuando de forma general estaría en el quinto, ¿vale? Para el resto de delitos. Bien,
como digo, la multa en este caso se asciende a un tercer lugar, pues porque, como veis, todos los delitos de tráfico de drogas llevan consigo aparejada una pena de multa. El tema de la multa es muy importante, aquí el tema del dinero. Bien, la reparación del daño, en primer lugar. En segundo lugar, la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta la causa. Normalmente esto no va a existir, ¿vale? Es raro que exista responsabilidad civil, pero esto de aquí obviamente sí. Todo lo que se ha gastado el Estado en la persecución de estas personas, en el transporte, ¿vale? Los agentes necesarios para llevar a cabo las operaciones, las escuchas, etcétera. Tercero, a la multa. Cuarto, a las costas del acusador particular o privado cuando se imponga la sentencia a su pago. Y por último, el quinto, a las demás costas procesales. Y con esto finalizamos el tráfico de drogas. Yo creo que he tocado principalmente los puntos más relevantes y espero que os haya sido un vídeo útil. Nos vemos en el siguiente.